la palabra tierra relacionada con un lugar asolado y vacío, desierto y vacío. Si vamos un poco más adelante hasta el capítulo 9 de Jeremías, ya el versículo 12 leemos: ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿A quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido y ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase? Nuevamente volvemos a encontrar el mismo significado para la palabra tierra, que en este caso vendría a ser un lugar desolado, un lugar donde no hay naciones en combate, donde todo es más tranquilo. Sin duda, este lugar solo podía ser para ese tiempo no Europa, sino otro continente. Obviamente, vamos a descubrir que ese continente no era otro que América, por las demás características que vamos a tener de dicha nación. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 nos continúa diciendo así. Versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Ahora, acá dice que cuando Juan vio a esta segunda bestia, ya subía de la tierra. ¿Qué significa que ya subía de la tierra? Pues significa que esta nación o potencia, porque hemos dicho que bestias son potencias, esta potencia ya estaba ascendiendo en la tierra, entrando al escenario del mundo para la fecha en que la primera bestia había caído, porque la primera cayó en 1798. Y después de eso, después de 1798, ya el apóstol veía que subía de la tierra esta potencia. Ahora, la única potencia que por ese tiempo estaba ascendiendo y que se iba a convertir en lo que hoy es, son los Estados Unidos de Norteamérica, puesto que dicha potencia estaba declarando su independencia para la fecha de 1776. Así que no queda duda de que esta potencia solamente está señalando en América a los Estados Unidos. Pero no son las únicas características, vamos a ver más todavía. Apocalipsis 13:11 continúa diciendo: tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ahora, ¿por qué dice que esta bestia tenía cuernos semejantes a los de un cordero? Vamos a ver quién es el cordero. Libro de San Juan, capítulo 1, versículo 36. San Juan, capítulo 1, versículo 36. Dice allí la Escritura: y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Cuando Juan el Bautista vio a Jesucristo que estaba caminando por allí cerca del río Jordán donde él bautizaba, inmediatamente señalando a Jesús dijo: he ahí el Cordero de Dios. Así que entonces el Cordero representa a nuestro Señor Jesucristo. Como te podrás fijar, los símbolos no necesariamente están dando cuenta de un insulto sobre alguien, porque si dijéramos que Jesucristo aquí es un cordero, sería un animal. Pero en la simbología de la Biblia, los símbolos pueden representar a seres humanos, pueden representar incluso al mismo Dios, a Jesucristo, pero en forma simbólica. Muy bien, ahora dice que los 2 cuernos eran semejantes a los de un cordero, es decir, ¿estos 2 cuernos eran semejantes a Jesucristo? ¿Cómo es eso? Bueno, hay que buscar qué cosas significan los cuernos para poder saber por qué dice que era semejante a Jesucristo. En el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 22 y en el versículo 11, nosotros encontramos un significado para lo que son los cuernos. Y a decir verdad, cada vez que buscamos esa palabra cuerno, vamos a encontrar que significa lo mismo. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 11 nos dice: y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro. Y dijo: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los siros hasta exterminarlos. Así que entonces los cuernos representan a los poderes de una nación que tiene para destruir a otra. Con estos acornearás a los siros hasta exterminarlos. Entonces, cuando dice que Jesús está representado acá con los 2 cuernos, entonces significa 2 poderes, con los cuales o semejantes a los que Cristo utilizaba que tendría esta nación. O sea, 2 poderes que tendría Estados Unidos que eran semejantes al poder de Cristo. Bueno, para poder entender eso hay que buscar cuál era el poder de Cristo. En el libro de San Lucas, en el capítulo 4 y en el versículo 32, las Escrituras nos dicen cuál era
el secreto del poder de Cristo. San Lucas 4:32 dice la Escritura: y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con potestad, con autoridad. Así que Jesucristo utilizaba su palabra para poder realizar cualquier acto que necesitaba hacer. En su palabra está su poder. Con su palabra echaba fuera demonios, con su palabra curaba a los enfermos, con su palabra incluso resucitaba a los muertos, con su palabra creó los cielos y la tierra. En una ocasión, cuando tuvo que ir a sacar de la tumba a Lázaro, le dijo: Lázaro, ven fuera. Fue su palabra la que sacó a este hombre que ya estaba prácticamente en los brazos de la misma muerte. Tal es así que entonces en la palabra de Jesucristo está su poder. ¿Pero qué tenía esa palabra que llevaba tanto poder? Vamos a ver. La palabra de Dios es conocida en San Juan 17:17 como la verdad, puesto que el texto bíblico dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y ahora de esa verdad que es su palabra se nos dice en San Juan capítulo 8 versículo 32 lo siguiente: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que entonces, aquí, la verdad de Jesucristo es la que tenía el poder de dar libertad. La verdad os hará libres. Entonces el poder de Cristo estaba en esa palabra porque era capaz de dar libertad a quien la oía. Te libertaba del pecado, de la enfermedad e incluso a Lázaro y a otros más los libró de la muerte. Tal es así que entonces en esa palabra radica todo el poder divino. Ahora, si ese era el poder de Dios que ofrecía libertad a través de la palabra de Cristo, quiere decir que la nación norteamericana iba a tener dos poderes que ofrecieran lo mismo: libertad. Y sí, los Estados Unidos de Norteamérica se levantan bajo dos poderes de libertad: la libertad civil y la libertad religiosa. Y con estos dos poderes llegaron a conquistar al mundo entero. ¿Por qué? Porque fue la única nación que daba libertad. Gracias a eso, los protestantes que estaban siendo perseguidos por el Papa en el otro lado del mundo se vinieron hacia América. Y también se vinieron la gente intelectual, los científicos, los pensadores, porque ya no podías tener el libre pensamiento. Tú estabas sujeto a lo que decía la Iglesia. La Iglesia dominó prácticamente la Edad Media y por eso se le conoce como el tiempo del oscurantismo, un periodo en el cual la Iglesia no permitió el desarrollo de las ciencias, de las artes y de muchas cosas más. Y por esa razón, toda esta gente intelectual tuvo que venirse huyendo del otro lado del mundo de Europa hacia América, donde había tierra de libertad. Y gracias a que esta gente se vino del otro lado, gente protestante que no tenía vicios, que no gastaba el dinero en fiestas ni en diversiones, y gente intelectual que solo se dedicaba al estudio, al conocimiento, a las ciencias y a las artes, comenzó a hacer que creciera esta nación, se multiplicara y pronto se convirtiera en lo que hoy la conocemos todavía como una potencia mundial. Así es como entonces surgen los Estados Unidos de Norteamérica sobre esta base de la libertad civil y la libertad religiosa, convirtiéndose en un gobierno protestante y republicano, símbolo característico de estos dos cuernos de inocencia y mansedumbre, sin duda. Muy bien. Continúa diciendo acá la palabra del Señor: pero a pesar de que tenía dos cuernos como de un cordero, terminó hablando como un dragón. Aquí hay una contradicción entre lo que esta nación comienza a hacer y en lo que termina siendo hacia los últimos días. ¿Quién es el dragón? Apocalipsis capítulo 12, versículo 4 nos dice, 3 y 4. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón, escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 coronas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ahora, al dragón aquí se le dan algunas características. Primera, dice que este dragón comenzó a perseguir a esta mujer, a la mujer que representa a la iglesia de Dios, de quien ya hemos estudiado en el capítulo 12. Pero dice que el dragón, aparte de perseguir, intentaba asesinar al hijo de esta mujer.
dos características, perseguidor y asesino. Pero eso no es todo. En el versículo 9 y 10, la Biblia nos presenta al dragón como engañando al mundo entero. Y ya hemos dicho que según Ezequiel capítulo 13, versículo 10, el engaño es decir paz cuando no hay paz. Tres características, pero las esenciales son que era perseguidor y asesino. Ahora, dicho poder se iba a manifestar en los Estados Unidos de Norteamérica, llegado un momento crucial. ¿Cómo se cumplió esto? Para que una nación pueda hablar, una nación lo hace a través de sus leyes, lo que significa que pronto esta nación hablaría dando leyes ya no de libertad civil ni de libertad religiosa y se comportaría opuesta a lo que se comportó en el pasado. Fíjate en esto. Primero, los Estados Unidos cuando declaran su independencia facilitan la libertad de los inmigrantes. Todos podían venir a esta nación y fondear en sus playas porque todos eran bienvenidos. Pero ¿qué resulta? Que según esta profecía, esta nación comenzaría a hacer lo opuesto. Increíblemente, eso es lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque a partir del año 2001, debido a la caída de las Torres Gemelas, dicha nación comenzó a comportarse opuesta porque ahora ya no quería inmigrantes, ya no quería más hablar del sueño americano, sino que a todos los inmigrantes, de principio a los ilegales, comenzó a echarlos de la nación y hasta legales incluso tuvieron problemas. Pronto hemos visto incluso las tremendas matanzas que han habido en las fronteras y que siguen habiendo hasta el día de hoy. Todo eso nos indica que esta nación ha cambiado a pesar de que dicha nación se formó no con gente americana, sino con gente del extranjero que vino y fondeó en sus playas y con eso se formaron los estados norteamericanos. Muy bien, teniendo eso en cuenta, la pregunta es, según la profecía, ¿para cuándo esta nación hablaría como un dragón? Vamos a ver. Apocalipsis 13, versículo 12 dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Ya sé que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Muy bien, ahora se presenta que esta bestia dice que va a ejercer la misma autoridad que tuvo el papado durante la Edad Media. Pero para que eso pase, primero tiene que haber alianzas entre estos dos poderes. ¿Y cómo se realizaron estas alianzas? Bueno, sencillo. Los Estados Unidos de Norteamérica comenzó a buscar coquetear otra vez con este poder del Vaticano, porque hacía años atrás que ya no se soportaban ambos poderes. ¿Debido a qué? Debido a que los Estados Unidos recordaba las tremendas persecuciones que había hecho la Iglesia Católica durante la Edad Media. Tal es así que en los Estados Unidos se educaba desde el colegio a los niños a que odien al poder del papado. ¿Por qué? Porque el papado es el que había traído todas estas matanzas y persecuciones de la Edad Media. Ahora, ¿cómo así? ¿Por qué decían que odien al papado? Bueno, porque el sistema del papado representa a la alianza político-religiosa. Cuando Justiniano le dio el poder a la iglesia, entonces se convirtió en lo que se llama el papado o la bestia. De ahí es que surgió. Entonces, enseñar en Estados Unidos a odiar al papado significaba odiar más bien al poder de la bestia, es decir, a la alianza político-religiosa, porque Dios no estaba de acuerdo con estas alianzas político-religiosas, porque en cada vez que se ha unido la política con la religión siempre ha traído problemas. Cuando entre los judíos se unió la nación judía con Roma, crucificaron a Jesús. Ambos poderes tuvieron que aliarse. Cuando Constantino mezcló la política con la religión, el resultado fue la persecución contra esos primeros cristianos leales que estaban en desacuerdo con el paganismo, pues que se estaba introduciendo en días de Constantino. Pero más adelante podemos ver que en la iglesia sucede lo mismo. Cuando en el año 538 hay esta alianza político-religiosa de Justiniano con Virgilio I para que sea pontífice, el resultado pues fueron las persecuciones. Y cuando vemos más adelante en el tiempo del siglo XVII, la iglesia anglicana, cuando el poder político toma el mando de la religión, entonces vemos la persecución contra los católicos esta vez. Así que sea quien sea catolicismo, protestantismo, quien haga alianzas
político-religiosas, el resultado siempre será el mismo, porque se buscará el apoyo del poder civil para imponer las creencias de una iglesia. Y cuando ya se hace eso, ya se está cayendo en una imagen del papado. Y por eso es que aquí, en los Estados Unidos, no se quería aceptar ningún tipo de alianza político-religiosa, pero la profecía nos dice que en los Estados Unidos comenzaría a suceder algo extraño. Y fue cuando Ronald Reagan comenzó a hacer alianzas con el Vaticano, cuando el Vaticano le envía un embajador y los Estados Unidos envían otro. Y entonces se firmó el documento del Acuerdo de la Alianza Santa entre Ronald Reagan y Juan Pablo II. Para el año 1990, en el Congreso de la Unión ya se estaba pidiendo la caída del muro de separación entre la religión y el Estado. Increíblemente, Ronald Reagan había puesto las bases, puesto que Ronald Reagan había declarado, lo que tenemos que hacer es darle oportunidad a Dios para que Dios gobierne la nación. Hay que ser humildes, dijo él. Dejemos que ahora sea Dios quien tome las riendas. Y sobre esas bases estaba solicitando que la política y la religión pudieran avanzar de la mano, porque supuestamente con eso se le está dando a Dios la oportunidad de gobernar. Estas cosas comenzaron a traer cambios en dicha nación. Para el año 1994, estas cosas comenzaron a dar sus frutos. ¿Por qué? Bueno, porque en 1994 Charles Colson y Pat Robertson buscaron las alianzas especialmente para poder lograr que evangélicos y católicos pudieran prepararse juntos para el tercer milenio. Y se firmó el documento ECU. Esto 10 años después. Para el año 2000 ya se estaba alcanzando varios propósitos, puesto que Juan Pablo II había logrado juntar a católicos, protestantes y aún espiritistas, porque estaban los vudús ahí y muchos más, en una alianza para la paz mundial. O sea, ya se habían logrado estos acuerdos. Y la Biblia dice que apenas esto sucediera, esta nación, los Estados Unidos, hablaría como dragón. Y sí, porque después del año 2000, cuando se dio la alianza en Asís, en el 2001 estaba sucediendo el asunto de las Torres Gemelas del World Trade Center. Y entonces Estados Unidos de inmediato cambia su manera de ser. ¿Por qué? Porque cada vez que esta nación se halla en alerta naranja, es decir, una alerta de peligro y cerca de la alerta roja, entonces esta nación tiene una institución que se llama la FEMA. Dicha institución le otorga poderes al gobierno, al presidente, para que se comporte como un dictador. Y por otro lado se cierran fronteras de inmediato, no entra ni sale nadie. Sobre todo se veía a los musulmanes como causa de peligro. Y todos los demás ilegales y todos los demás que pudieran haber tenido alguna vez un problema con el gobierno son los primeros sospechosos. Así esta nación entonces hizo tremendos cambios porque ahora, en casos de alerta, la nación deja de ser una nación de libertad. Increíble, ¿no? Y todo por la seguridad nacional. Pero lo que nos interesa, lo que puedan hacer dentro de la nación por buscar su seguridad, porque seguramente que cada lugar va a decir, no, pero lo estamos haciendo por seguridad. Posiblemente que sí. Pero aquí el punto no es ese. Entonces, ¿cuál es? El punto es que la profecía predecía que eso iba a acontecer, que eso iba a pasar con esta nación y está pasando. Y que esta nación comenzaría a convertirse en una nación ahora distinta de lo que fue. Es decir, se volvería perseguidora y muy pronto asesina. Bueno, en efecto, hemos empezado a ver las tremendas cosas que se han hecho en estos últimos años en las guerras ilegales, incluso que han habido cosas ilegales que se han denunciado, que se han utilizado incluso armas ilegales y de todo tipo de cosas que han hecho que esta nación sea puesta prácticamente en el tapete mundial. Pero sea lo que sea, por lo cual hayan actuado ellos, lo que es cierto es que la profecía dice que actuarían así, que llegarían a ese punto. ¿Cuáles sean las razones? Son secundarias. Lo que interesa es el cumplimiento de la profecía, ver que en realidad las cosas suceden así. Muy pronto todavía dice la Biblia que ocurrirá algo más en esta nación que dejará sorprendido al mundo entero. Vamos a ver. Versículo 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Ahora, esta nación protestante, es decir, a través del protestantismo va a hacer señales en este mundo. ¿De qué manera?
Bueno, las señales que iba a tomar iba a ser hacer descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres para lograr sus propósitos. ¿Cuáles eran los propósitos? El versículo 14 sigue diciendo, versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan una imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivo. Ahora, cuando dice que hace grandes señales hasta hacer descender fuego del cielo, lo hace con un propósito: engañar a los moradores de la tierra. Y ya hemos visto que tierra es América, mientras que mar es Europa. Entonces el engaño mayúsculo será para los americanos. Y dice que en Ezequiel capítulo 13, versículo 10, nos dice qué cosa es el engaño, para que nos demos cuenta de lo que pasaría acá. Ezequiel capítulo 13, versículo 10, nos dice allí la escritura a través del profeta. Ezequiel capítulo 13, versículo 10. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. De manera que entonces aquí dice el texto bíblico que engañarían diciendo paz cuando no hay paz. Y eso es exactamente lo que pasaría en dicha nación. ¿Por qué? Porque ahora utilizaría de señales y prodigios para decirle al mundo que lo que está buscando es la paz mundial. Punto número 1. ¿Qué cosa es hacer descender fuego del cielo? ¿Cómo emplearían el fuego del cielo? En el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 29, las escrituras nos enseñan qué cosa es el fuego. Viste que solo los símbolos nos pueden ayudar a entender las escrituras, y ahí es inequívoco porque la interpretación es de Dios. Nos dice así el texto bíblico: ¿no es mi palabra como el fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Así que entonces la palabra de Dios aquí es comparada con el fuego. Entonces, cuando dice que van a hacer descender fuego del cielo delante de los hombres, lo que iban a hacer estos poderes protestantes era utilizar la Biblia, pero para engañar, para decir que se viene un periodo de paz mundial. Y la gente les iba a creer porque la forma en que lo iban a decir parecía ser correcta. Ahora bien, ¿cómo sucedieron estas cosas? Analizando bien los asuntos, resulta que el mundo protestante comenzó a utilizar la Biblia, pero de manera y en la forma en que Satanás la usa. Porque acá dice que Satanás estará detrás, el dragón, para engañar. ¿Cómo utilizó Satanás la Biblia alguna vez para engañar a la gente? Sí, porque la Biblia va a ser utilizada también por los poderes engañadores. Mucha gente a veces dice, pero todos tienen la Biblia, todas las iglesias hablan con la misma Biblia. ¿Por qué es que no se entienden? ¿Por qué es que dicen cosas distintas? Ahora vamos a ver por qué. San Mateo capítulo 4, versículo 5, cuando Satanás quiso utilizar la Biblia para engañar a Jesús, dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Ahora escucha, acá es donde utiliza la Biblia este poder para querer engañar. Nota bien lo que dice acá. Le dijo así: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará por ti. Acuérdate de esa primera frase: a sus ángeles mandará por ti. Es decir, te van a librar sus ángeles. Luego sigue diciendo: y en sus manos te sostendrán. Es decir, te van a cargar en sus manos, para que tú no vayas a morir. Y luego sigue diciendo: para que no tropieces con tu pie en piedra. 3 cosas entonces le dijo. 1, a sus ángeles mandará por ti. 2, en sus manos te sostendrán. 3, para que tu pie no tropiece en piedra. 3 cosas, 3 promesas que da Dios, en este caso a través de este texto bíblico. Pero lo cierto es algo, que Satanás estaba utilizando este texto bíblico, pero lo estaba utilizando manipulado, maniatado. A la fuerza lo estaba torciendo. ¿Por qué? Porque estaba mutilando a este texto. Y vamos a ver cómo. En el Salmo 91 y en el versículo 11, donde está el texto original, ahí vamos a encontrar qué fue lo que en realidad decía el texto. Satanás te puede engañar tan solo porque te equivoques en un texto. Tú lo interpretas mal o lees mal ese texto,
Y Satanás te atrapa al instante, porque te lleva a crear una nueva creencia, una nueva religión que va a hacer que miles de personas terminen apartándose de la fe. Por eso tienes que saber bien. Dice el versículo 11. 1. Y aquí entiéndelo bien, porque el texto lo va a decir con claridad. Dice, pues a sus ángeles mandará por ti. ¿Eso dijo el diablo? Sí lo dijo. Que te guarden en todos tus caminos. ¿Dijo eso el diablo? No lo dijo, ni lo mencionó. Nada quería saber él con los caminos. En las manos te llevarán, sí lo dijo, para que tu pie no tropiece en piedra. También lo dijo. Entonces, aquí hay una parte que omitió la serpiente, que es Satanás. Quiso hacer caer a Jesucristo manipulándolo al texto, no diciéndolo completo, rompiéndole una parte al texto. Cada vez que alguien quiere engañar, ya sea con la Biblia o con los testimonios, hará lo mismo. Va a querer sacar un trozo de lo que dice el texto y el otro trozo lo va a esconder. No va a querer que ni siquiera lo conozcas. ¿Por qué? Porque de esa manera la gente puede ser engañada. Y es así como el diablo utiliza la Biblia para engañar. Pero ahora necesitamos saber una cosa. ¿Y por qué este no quiso mencionar los caminos? ¿Qué le pasó? Porque no vamos a decir que se le olvidó. A él jamás se le olvidaría. A ti y a mí se nos puede olvidar porque somos seres humanos. Pero Satanás no. Satanás es humano. Satanás es un ser angelical. Cayó del cielo, era un querubín y era el más sabio de todos. Así que pensar que se haya olvidado, imposible. ¿Qué fue lo que pasó? Salmo 119, versículo 32. ¿Qué cosas son los caminos de Dios? Aquí el texto bíblico nos dice, Salmo 119, 32. Por el camino de tus mandamientos correré cuando llenes mi corazón. ¿A qué cosa le llama los caminos? Le llama a los mandamientos de Dios. ¿Eso qué significaría? Bueno, sencillo. ¿Qué? Que astutamente dejó de mencionar la obediencia a los mandamientos de Dios. En otras palabras, le quitó las condiciones a la protección de Dios. Dios te va a proteger siempre y cuando tú andes en sus mandamientos. ¿Te imaginas que un día le ores diciendo, Señor, te estoy viniendo a pedir que esta noche me acompañes, me voy a ir a la discoteca, me voy a pervertir un rato, voy a drogarme y luego quiero que me acompañes de venida con tus santos ángeles? Eso no pasará. ¿Por qué? Porque tú quedas a expensas de tu propia suerte. Si algo te pasa esa noche, Dios no tuvo nada que ver. No fue que Dios se desinteresó por ti. Lo que pasa es que tú te entregaste al mal. Ser temerarios nunca se nos ha pedido en las Escrituras. Si Jesús le hubiera hecho caso al diablo en esa ocasión sin que haya un mandamiento que le dijera a Cristo, échate abajo, al hacerlo, Jesús estaría tentando a su Padre. Sería un temerario. Y por eso Jesús le contestó al diablo, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Correcto? Porque entonces lo estaba tentando a Dios a protegerlo aún en la desobediencia. Por eso es que el diablo no mencionó esto. Ahora, esto nos deja en claro un hecho, que todas estas iglesias del protestantismo norteamericano, las principales iglesias de allá, van a atacar la santa ley de Dios. Es decir, te van a hablar muy bonito acerca de la misericordia de Dios. Te van a decir, Jesús te ama, tú eres la cosa más linda para Él, Él te protege, Él te cuida, Él siempre está a tu lado, Él vela por ti, Él no te olvida, Él es tu Dios. Pero nunca te van a decir, pero tienes que obedecer los mandamientos. O sea, Satanás se viste allí como un ángel de luz. Solo en un punto es distinto de lo que enseña la verdad. ¿En qué? En que él deja de lado la ley de Dios. Así que entonces dichas iglesias protestantes lo que harán es atacar a la ley de Dios. Será el único punto. Tú vas a escuchar a predicadores protestantes que te dicen, pórtate bien, tienes que ser un buen cristiano, tienes que testificar, no hay cristianos a medias tintas, no tienes que ser tibio, o eres frío o eres caliente. Te lo van a decir. Pero cuando llegue el momento de tener que demostrar cómo se hace eso por la obediencia de los mandamientos de Dios, te van a decir, pero no seas legalista. ¿Por qué? Porque tienes que portarte bien, pero no seas legalista, es decir, no lo hagas por obedecer la ley. ¿Por qué? Porque obedecer la ley no te va a salvar, te van a decir. Cuando la Biblia enseña otra cosa. Cuando Jesucristo fue interrogado
por el doctor de la ley en San Lucas 10, 25 y 26, cuando éste le preguntó diciendo, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? La respuesta de Cristo fue, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y cuando el joven rico le preguntó lo mismo, también le dijo al joven rico, los mandamientos debes guardar. San Mateo 19, versículo 17 hasta el versículo 22. De manera que entonces, Jesús siempre enseñó que la obediencia a los mandamientos era indispensable y por eso como cristianos debemos luchar por la obediencia a esos mandamientos. Y esta lucha es una lucha individual, donde tú tienes que luchar por obtener la perfección de la obediencia a estos mandamientos, pero tú con Dios. Tú no vas a estar mirando si el otro obedece para tú obedecer. Tú tienes que hacerlo porque tú has entendido que así es el camino hacia el cielo. No hay otro camino. Pero si tú esperas a que el otro lo haga, perderás tu alma. Y por otro lado, tampoco tú tienes que esperar a ver que los demás cumplan para cumplirlo tú. Así de sencillo. Tú haces la obediencia con Cristo, tú tienes tus luchas con Cristo, tú te elevas con Cristo y enseñas a otro y te esfuerzas por obedecer esos mandamientos y al hacerlo tú ya eres un ejemplo para los demás. Que los demás vean que te esfuerzas por cumplir esa ley, ese es el ejemplo que tienes que darles. El que logres cumplir con eso, esa es tu lucha personal. ¿Te imaginas? Tú te pones a obedecer. Haces todo esfuerzo posible por cumplir como la ley de Dios te lo dice. Pero mientras estás intentando querer cumplir así como Dios te lo dice, todavía cometes errores, que es lo natural en el ser humano. Y si alguien viniera y te dijera, ¿ves? Tú tampoco cumples. Eso no tiene ningún sentido. Porque en el proceso de lo que tú estás obedeciendo, el otro no puede querer aprovecharse de eso. Porque inmediatamente si Jesús estuviera, a esa persona le diría, si es que le dijera a Jesús, Señor, pero mira, él está diciendo, pero no logra cumplir. Jesús le diría, ¿y quién te ha preguntado eso, hijito, a ti? Anda, cumple tú, anda, obedece tú, porque la salvación va a ser para ti. Así que deberíamos nosotros aprender eso y no andar buscando pretextos diciendo, no, que no puedo. Nada, Señor, eso no existe. Solo tu salvación es personal, es individual. Y cada quien dará cuentas a Dios por cada acto de su vida. Esto parece no entenderse, pero estas iglesias se aprovechan de esta situación para declarar que no es posible obedecer la ley de Dios. Más aún, muchas de estas iglesias con sus líderes renunciaron a la obediencia de la ley de Dios solo por una causa, porque vieron que los defensores de la ley eran personas humanas, pecadoras comunes y corrientes, y terminaron diciendo, ¿ves? Son legalistas porque nunca obedecen, no pueden. Porque no hay nadie perfecto, te dicen todavía. Nadie es tan perfecto, alguien siempre va a cometer un error. Así es. Pero la obediencia a los mandamientos de Dios en ningún momento ha dicho que mientras tú luchas por obedecer, no vayas a cometer errores. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, dice 1 de Juan 2:1. Por tanto, entonces, el nosotros estarnos fijando como hicieron estas religiones apóstatas que dejaron la ley de Dios, viendo si algún cristiano cumple o no cumple, dice o no dice, es un pecado mortal. Sí, es increíble, pero en nuestras iglesias se ve ese tipo de gente que ni siquiera ama a Jesús porque no busca obedecer por su propio conocimiento, sino que está esperando que otro lo haga por él. Entonces, ese tipo de personas deben aprender que aquí se obedece para la salvación individual y que eres ejemplo, porque el apóstol Pablo dice, sé ejemplo de los demás. Entonces, para ser un ejemplo de los demás, sé cómo él era. ¿Cómo? Él era un guardador de los mandamientos de Dios, se esforzaba, pero eso no le quitaba ni al apóstol Pablo el que cometiese errores. Acuérdate de cuando se rapó. Él no tuvo que hacer eso porque con eso estaba judaizando. Por poco lo matan cuando lo detuvieron ahí en Jerusalén y lo mandaron hasta Roma. Eso es errores humanos. Entonces, acá lo que interesa es que obedezcas los mandamientos de Dios y con el poder de Dios pronto alcances a cumplirlos como Dios te dice. Esa es la lucha del cristiano. Otra cosa no dice la Biblia. Si tú crees que otra cosa dice la Biblia, si tú piensas que es distinto, es bueno que leas las Escrituras y veas bien cada historia de los ejemplos que se nos dan en la Biblia. Pero bien, lo que interesa más ahora acá es que este poder dice que enseña a la gente a solo creer en Jesucristo sin obedecer su ley
y con eso engaña, es decir, hace creer su mensaje de paz mundial. Y este poder, cuando hace alianza con la primera bestia, los dos van engañando al mundo diciendo que viene la paz. Cuando la Biblia dice claramente en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 y 3, que en los últimos tiempos de la historia no viene un tiempo de paz mundial. Dice así, porque vosotros sabéis perfectamente, versículo 2, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escapará. Según las Santas Escrituras, dice que hacia el final del tiempo todas las naciones hablarán de paz, pero no habrá paz, o sea, será mentira, no será ese el mensaje de Dios. No es eso lo que iremos a predicar, sino predicaremos la verdad, la verdadera paz que es otra, que ahorita la vamos a ver. Ahora quiero que leamos aquí en el libro de Timoteo, cómo dice el apóstol Pablo que serán los últimos días en la tierra. Dice así, Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, renegarán de la fe. Ya por ahí se empieza. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, o sea, va a haber un tiempo en que muchos tendrán cauterizada la conciencia, es decir, estarán cerrados a la verdad de Dios, no querrán aceptarla, y eso no es paz y seguridad. Por otro lado, en 2 de Timoteo capítulo 3 todavía dice más, dice así, versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, es decir, para los últimos días, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infamados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, y a esto se evita. Fíjense lo que dice aquí el apóstol. El apóstol no dice que viene un tiempo de paz en los últimos días, sino más bien un tiempo de desgracia. La personalidad de la gente será malvada, así que no puede hablar de paz. ¿De dónde sacaron estos movimientos que vendrá un periodo de paz mundial? ¿Y por qué se esfuerzan tanto y incluso quieren utilizarlo a Dios para decir, no, pero Dios tiene que estar de acuerdo pues con esta paz que estamos buscando? ¿Qué cosa tiene de malo que se una la política y la religión? Pero la palabra profética no nos dice así. La palabra profética dice otra cosa. ¿Cómo se obtiene la verdadera paz que no es lo que estos estarán buscando? Solo será apariencia de piedad, pero sin la eficacia de ella. En el libro de Isaías, capítulo 48, versículo 18, la Biblia es específica, imposible de equivocarse. Isaías 48, 18. Fíjate lo que dice aquí en relación a la verdadera paz. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Así que entonces la Biblia dice que la ley es la base de la paz. Y termina diciendo esta profecía lo siguiente, Apocalipsis 13, 15 al 17. Después de que menciona, engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, es decir, en alianza con el catolicismo, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Eso quiere decir que los Estados Unidos de Norteamérica buscarán la alianza político-religiosa haciendo una imagen de la bestia. Pero a esa imagen, ¿qué se le dará? Versículo 15, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, a la alianza político-religiosa. Los protestantes lograrán hacer que se le dé poder para que actúe a fin de que apriete a través de los medios políticos civiles a la religión. O sea, impondrán sus deberes religiosos a través del poder político. Interesante. Sigue diciendo más. Para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. ¿Cómo es eso? Para que se den leyes de decretos
incluso de penas de muerte para los que no quieran someterse a esa alianza político-religiosa. Versículo 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Ahora, dice que este poder luchará para que se implante una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Cómo así? Bueno, el sello de Dios, dice Ezequiel capítulo 20, versículo 12 y 20, que el sello de Dios es el día sábado. Dice claramente el texto, lo voy a leer para que esto nos quede en claro. Ezequiel capítulo 20, versículo 12 y 20. Nos dice allí la escritura. Y les di también mis días de sábado, para que fuesen por señal entre mí y vosotros, para que supieseis que yo soy Jehová que os santifico. Así que entonces el sábado es una señal de santificación, de separar a su pueblo de los demás de este mundo, así de sencillo. Y el verso 20 todavía sigue diciendo más, santificad mis días sábados y que sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Así que entonces cuando se guarda el sábado se sabe que somos de Dios. No hay otra forma. Pero el texto bíblico dice acá que la imagen de la bestia hará imponer su propia marca de autoridad, haciendo adorar a la primera bestia. Lo que significa que será la primera bestia quien habrá tenido que dar su nueva marca. Y sin duda, cuando Constantino el Grande en el año 321 cambió el sábado por el domingo en la ley de Dios, quitó la marca de Dios y puso la marca de autoridad de la Iglesia romana. Así pues, entonces, el domingo se constituye en la marca de la bestia, de la cuarta bestia que representa Roma, de la potencia. En otras palabras, la marca de la potencia es la que se hará imponer en los últimos días, de la potencia romana. Muy bien, teniendo eso en cuenta, sigue diciendo aquí el texto bíblico, que ninguno, versículo 17, pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ahora, aquí dice que nadie pudiera comprar ni vender sino el que tuviera la marca o el nombre o el número de la bestia. La marca, acabamos de ver que es el día domingo. Eso quiere decir que en los Estados Unidos de Norteamérica se va a legislar en favor de una ley dominical. Esto ya pasó en el año 1900 hasta 1904, cuando se demostró en varios lugares donde se había puesto una ley dominical que ese día la gente a la fuerza tenía que ser llevada a las iglesias, pero algunos otros no iban. Y en lugar de ir a la iglesia se dedicaban a la taberna, se iban a tomar y había más delincuencia que nunca y se demostró que la ley dominical no servía para nada. Fue un fracaso total y por eso se la quitó. Y varias naciones se quedaron con esa ley hasta el día de hoy. Aunque se quitó la ley dominical en función, no se quitó de las constituciones. Y por eso todavía las tienen. Y pronto esto resucitará. Y se hará que todos tengan que guardar el domingo bajo penas severas. Pero lo más curioso es cómo se hará esta alianza con el poder papal para que la ley dominical sea aceptada. En el año 2015, Francisco I presentó su carta Laudato Si, una carta que la está haciendo bastante viral, donde habla acerca del calentamiento global. En dicha carta, él dice que el calentamiento global existe sí o sí y que está demostrado, dice él. Y entonces solicita que para la tierra tenga que haber un día de descanso en el cual la tierra descanse por completo. Así que él declara que ese día tiene que ser el día domingo, el día del descanso, cuando la Biblia dice que para que la tierra no se enferme se necesita el sábado más bien como descanso. El séptimo día descansarás para que te vaya bien. Tal es así que entonces la Biblia muestra a las claras que el día sábado es la base de la protección de la tierra. Pero desde que el sábado ha sido pisoteado, la contaminación ambiental ha aumentado. Así que la violación del sábado está trayendo estas consecuencias. Pero el Papa dice lo contrario. A él se le dio la gana de decir que es por el calentamiento global, porque no se está descansando el domingo y porque hay que descansar el domingo para que entonces la tierra tenga paz. Eso no es verdad. ¿Por qué? Porque entonces está quitando al sábado de Dios de ser el sello. Ahora, bajo este pretexto,
Pronto se amenazará a los hijos de Dios, porque está escrito incluso en el Espíritu de Profecía, en el conflicto de los siglos, en la página 646, se habla acerca de cómo dicho poder utilizará este pretexto para decir que los guardadores del sábado son los causantes de estos males, cuando la Biblia más bien nos ha advertido, libro de Jeremías, capítulo 9, versículo 12 al 14. Escucha lo que dijo el profeta Jeremías hace años en relación a este hecho. Jeremías capítulo 9, verso 12 al 14. Dice así la Escritura: ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿A quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra perecido, ha sido asolada como desierto que no hay quien pase? Dijo Jehová: porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los baales que les enseñaron sus padres. Sin duda, el profeta Jeremías dice que por haber dejado la ley, la tierra ha perecido y ha sido desolada hasta quedar como desierto sin haber quien pase. O sea, el tocar la ley hará que Dios actúe. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han tocado tus mandamientos, los han violado. Salmo 119, 125, 126. Finalmente, hay una marca, hay un número y hay un nombre. El nombre representa al papado, es decir, el papado con sus leyes. Pero el número 666 dice que sale del nombre de la bestia. ¿Ah? Bueno, el nombre que llevan todo el sistema papal es Vicarius Filii Dei. No sé si tenemos la imagen ahí para que pueda ser vista. En esa imagen de Vicarius Filii Dei se ve que en dicha imagen, en dicha frase, las letras tienen un significado. Bueno, en latín las letras tienen un significado numérico, ¿no? La C vale 100, la D vale 500, la L 50, la X vale 10 y la I vale 1. Haciendo una suma de este nombre Vicarius Filii Dei, que significa vicario del Hijo de Dios, que es así como se llaman todos los papas, de allí sale el famoso número 666. Tal es así que entonces del nombre de la bestia, del nombre de este poder, sale el número 666, que será utilizado en este final de los tiempos a través del sistema monetario, sobre todo la parte económica, porque este poder dice prohibirá comprar y vender, multará y encarcelará a los que no quieran someterse a la ley dominical. Lo que significa que estamos prácticamente viviendo escasos minutos. ¿Qué cosa hará que el decreto dominical tenga que establecerse? Cristo dijo en San Mateo 24:14, ¿será predicado este evangelio del reino en todo el mundo? Y entonces llegará el final. Así que necesitamos proclamar este evangelio lo más pronto posible. Una vez que se implante esa marca, todos los que escucharon este evangelio decidirán si van a entregarse a Cristo o van a irse en contra de él. Solo habrán dos grupos, los que tengan la marca de Dios y la marca de la bestia. Apocalipsis 14, 9 al 11 da una sentencia con lo que termina esta profecía. Dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Querido hermano, Dios quiere que tú y yo ahora podamos decidirnos de qué lado estaremos en esta controversia final. Que Dios quiera que tú y yo podamos elegir correctamente. Vamos a hacer una oración para poder terminar. Bendito Dios que moras en los cielos, te agradecemos, Señor, por habernos dado a conocer tu palabra y te rogamos que nos ayudes a ponerla por obra, porque te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.